El sol de San Judas Tadeo caía a plomo, como una bendición fatigada sobre los techos de teja y las paredes encaladas que habían visto pasar generaciones. En este pueblo, suspendido en el ámbar del tiempo, los secretos se marchitaban más lento que las bugambillas en la temporada de secas. Yo, Esperanza, viuda de Morales desde hacía ya 10 años, conocía el ritmo de cada secreto, el peso de cada silencio. Mis días transcurrían entre el zumbido de mi vieja máquina de coser Singer, el aroma a manzanilla de mi pequeño jardín y las conversaciones susurradas con el único ser que nunca me juzgaba, el Dios silencioso que habitaba en el sagrario de la parroquia y en el rincón más profundo de mi corazón. Mi vida era una tela sencilla, de un solo color, sin grandes bordados ni sobresaltos, o eso creía yo. La aguja de mi existencia estaba a punto de enhebrar un hilo que no había elegido, un hilo de un color escarlata, el color del dolor y de la redención. Todo comenzó una tarde de martes, el día del mercado. Mientras seleccionaba jitomates en el puesto de doña Carmen, escuché el murmullo. No era el chismorreo habitual sobre quién se había fugado con el músico de la plaza o sobre la mala cosecha de maíz. Era un murmullo distinto, teñido de una tristeza reverencial. El nombre Valdivia flotaba en el aire, pesado como el humo de una vela recién apagada. La familia Valdivia no era una familia cualquiera, eran una institución en San Judas. Su casona, al final de la calle de los Fresnos, era la más grande y antigua del pueblo. Un testamento de piedra y vigas de cedro que había resistido la revolución y 2 terremotos. Don Ricardo Valdivia, un hombre que antes caminaba con la espalda tan recta como si se hubiera tragado un bastón, era el descendiente de los fundadores. Su esposa, doña Elena, era la personificación de la discreción y la elegancia. Una mujer cuya sonrisa podía apaciguar hasta al más terco de los burócratas. Y su hija, Sofía, una pequeña de 8 años con ojos como 2 pozos de agua limpia, era la alegría de la casa. Pero el murmullo decía que la casa ya no era suya, que el banco, esa entidad sin rostro en la ciudad capital, se la iba a quedar, que don Ricardo había sido estafado por su propio compadre, un tal Carmelo Ríos, en un negocio de tierras que resultó ser un espejismo. La fortuna de los Valdivia, construida a lo largo de un siglo, se había esfumado como el rocío bajo el sol de la mañana. Ahora, la gente hablaba de ellos en voz baja, con una mezcla de lástima y un morbo apenas disimulado. Don Ricardo ya no salía. Doña Elena solo iba a misa de 6 de la mañana, cubierta con un rebozo oscuro, y se iba antes de que la iglesia se vaciara. A la pequeña Sofía ya no se le veía jugar en el zócalo. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la familia se arremolinaban en mi mente. Recordé a don Ricardo dándome trabajo hace años, cuando mi esposo recién había fallecido y yo necesitaba remendar los uniformes de sus trabajadores. «Usted tiene manos de santa, doña Esperanza», me había dicho, pagándome más de lo que yo había pedido. Recordé a doña Elena regalándome un corte de tela finísima para el vestido de 15 años de mi sobrina, un gesto que nunca olvidé. Recordé a la pequeña Sofía corriendo hacia mí una vez para regalarme una flor que acababa de cortar de su jardín, sus manitas sucias de tierra y su risa como un manojo de campanitas. Me levanté y fui a la pequeña capilla que había improvisado en mi sala, con una imagen de la Virgen de Guadalupe y una veladora siempre encendida. «Señor», susurré al silencio de la madrugada, «¿qué es este nudo que siento en el pecho? ¿Qué es esta inquietud que no me deja en paz? Son buena gente, Señor, han ayudado a muchos. No es justo lo que les pasa». No esperaba una respuesta audible, no una zarza ardiente en mi patio. Mi fe era más práctica, una conversación continua. Pero esa noche la sensación fue diferente. No era solo mi compasión, era algo más, una especie de empujón suave pero insistente en mi alma, una idea que empezó como una chispa y que amenazaba con convertirse en un incendio. «Tienes que hacer algo». Me reí. Una risa amarga y solitaria. ¿Yo? ¿Qué puedo hacer yo? Soy una costurera viuda. Mi única fortuna son mis recuerdos y esta casita que mi esposo me dejó. No tengo dinero,
no tengo influencias. ¿Qué puedo hacer contra un banco y la desgracia? Pero la sensación no se iba. Al contrario, se hizo más fuerte, más clara. Era como si una voz, no en mis oídos, sino en mi centro, me dijera: yo no te pregunté qué tienes. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Yo te usaré. Pasé el resto de la noche en vela, luchando contra esa idea. Era una locura. Era presuntuoso pensar que Dios me había elegido a mí, a Esperanza Morales, para una misión tan imposible. Sería más fácil y más sensato rezar un rosario por ellos y seguir con mi vida. Pero al amanecer, cuando los primeros gallos cantaron y la luz pálida se filtró por mi ventana, me di por vencida. O, mejor dicho, me rendí a esa extraña certeza. Me puse mi mejor rebozo, tomé una canasta y la llené con pan dulce recién horneado, un frasco de mermelada de guayaba casera y un poco de queso fresco. No tenía un plan, no sabía qué iba a decir, solo sabía que tenía que dar el primer paso. Caminé por las calles empedradas, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y una paz inexplicable. Al llegar a la esquina de la calle de los Fresnos, me detuve. La casona de los Valdivia se alzaba frente a mí, imponente pero silenciosa, como un gigante dormido. Sus grandes ventanas de madera, que antes brillaban, ahora parecían ojos cerrados por el dolor. Las bugambillas que trepaban por sus muros parecían mustias, como si compartieran la pena de sus dueños. Toqué el pesado portón de madera, el sonido resonó hueco y definitivo. Esperé, escuchando solo el latido de mi propio pulso. Tenía la sensación de que no estaba tocando a una puerta, sino al borde de un abismo, y una parte de mí, la parte sensata, me gritaba que diera media vuelta y corriera a casa, pero la otra parte, la que había escuchado la voz en la madrugada, me mantuvo allí, anclada, esperando. El destino de una familia y el mío propio estaba a punto de cambiar con el chirrido de ese portón al abrirse. Y yo, armada solo con una canasta de pan y una fe del tamaño de un grano de mostaza, estaba a punto de entrar en la historia que Dios, por alguna razón misteriosa, había decidido escribir para mí. Sabía que el primer desafío no sería el banco ni el estafador, sino el orgullo herido de un buen hombre y la desesperación de una familia que había perdido la esperanza. Y yo me llamaba Esperanza. La ironía no se me escapaba, y en ella encontré una extraña señal de que, quizás, no estaba tan loca después de todo. El portón se abrió apenas una rendija, lo suficiente para revelar un ojo, luego el rostro demacrado de doña Elena. Sus pómulos, antes llenos y sonrosados, ahora eran ángulos afilados sobre una piel pálida. Sus ojos, que siempre habían tenido un brillo amable, estaban hinchados y enrojecidos. Llevaba un vestido de casa gastado, y el rebozo oscuro seguía sobre sus hombros como un caparazón. Doña Esperanza. Su voz fue un susurro frágil, sorprendido. «Buenos días, doña Elena», dije, intentando que mi voz sonara tranquila y natural, como si mi visita fuera la cosa más normal del mundo. Pasaba por aquí y pensé en ustedes. Hice un poco de pan esta mañana y quería compartirlo. Sostuve la canasta frente a mí, una ofrenda de paz. Ella miró la canasta y luego a mis ojos. Por un instante vi un destello de la antigua Elena, una gratitud genuina, pero fue reemplazado rápidamente por una máscara de cautela. «Es usted muy amable, Esperanza, pero no debió molestarse. Estamos bien». La mentira flotó entre nosotras, tan densa como el bochorno antes de una tormenta. Estaba claro que no estaban bien. El silencio tenso que emanaba de la casa era prueba de ello. «No es ninguna molestia», insistí con suavidad. «Me sentiría mejor si lo aceptara. La mermelada es de las guayabas de mi árbol». Antes de que pudiera responder, una voz grave y áspera retumbó desde el interior de la casa. «¿Quién es, Elena?» Doña Elena se estremeció, como si la voz fuera un latigazo. Se giró ligeramente y respondió en voz baja. «Es doña Esperanza, Ricardo. Nos trajo pan». Se escucharon pasos pesados y la figura de don Ricardo apareció en el zaguán, bloqueando la poca luz que entraba. Si la apariencia de su esposa era desoladora, la de él
era aterradora. El hombre que recordaba, corpulento, de pecho amplio y mirada segura, había desaparecido. En su lugar estaba un hombre encorvado, con una barba de varios días salpicada de canas nuevas. Sus ojos, inyectados en sangre, me miraron con una mezcla de vergüenza y hostilidad. «No necesitamos caridad, doña Esperanza», espetó. Cada palabra era una piedra. «Agradecemos su intención, pero podemos comprar nuestro propio pan». El orgullo era una fortaleza tan alta y gruesa como los muros de su casa, pero esta fortaleza los estaba aprisionando por dentro. Sentí la tentación de retroceder, de disculparme y huir, pero la sensación de la madrugada, esa orden silenciosa, me mantuvo firme. «Don Ricardo», dije, mirándolo directamente a los ojos, sin miedo, pero con todo el respeto que podía reunir. «Esto no es caridad, es un gesto de vecindad. Es lo que hacemos en San Judas. Nos cuidamos los unos a los otros. Hoy por ustedes, mañana por mí. Así me enseñaron mis padres, y así le enseñaron los suyos a usted». Mis palabras parecieron desarmarlo por un segundo. Su mandíbula se tensó, miró la canasta, luego a su esposa, cuyo rostro era una súplica silenciosa. Finalmente, suspiró. Un sonido ronco, lleno de derrota. Se hizo a un lado. «Pase», murmuró, sin mirarme. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Doña Elena me guió a través del zaguán hacia el patio central. El corazón de la casa, que siempre había sido un oasis de frescura y color, con su fuente de cantera y sus macetas rebosantes de geranios y helechos, ahora era un reflejo de la ruina de sus dueños. La fuente estaba seca, con hojas muertas en el fondo. Las plantas estaban marchitas, sus hojas amarillentas y caídas. El aire estaba cargado de abandono. Me condujo a la cocina. Era una cocina amplia, de techos altos, con azulejos de talavera que contaban historias de un esplendor pasado. Pero ahora estaba en penumbra. Sobre la mesa de madera maciza solo había una jarra de agua y un plato con unas cuantas tortillas frías. La visión me partió el alma. Dejé la canasta sobre la mesa. «Permítame prepararle un café, doña Esperanza», ofreció doña Elena, moviéndose con la inercia de la costumbre. «Déjeme ayudarla», respondí, y antes de que pudiera protestar, ya estaba buscando las tazas y el café. Mientras el agua se calentaba en la estufa, el silencio era abrumador. Don Ricardo se había quedado en el patio, de espaldas a nosotras, mirando la fuente seca como si estuviera contemplando su propia tumba. Decidí que no ganaría nada con rodeos. La situación era demasiado grave para las sutilezas. «Doña Elena», comencé en voz baja, «¿qué fue lo que pasó exactamente? La gente en el pueblo dice muchas cosas, pero yo prefiero escuchar la verdad de quienes importan». Sus hombros se hundieron. Se sentó pesadamente en una silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. «Fue Carmelo», dijo, con la voz rota. «El compadre Carmelo. Llegó con Ricardo hace 6 meses. Con un negocio», dijo. «Unas tierras cerca de la costa que iban a desarrollar, un complejo turístico. Dijo que era una oportunidad única, que triplicaríamos la inversión en un año». Ricardo siempre ha sido un hombre de palabra, un hombre que confía, y Carmelo era su compadre, el padrino de nuestro hijo Mateo. ¿Cómo iba a dudar? Continuó, su voz un torrente de dolor y arrepentimiento. Ricardo, convencido por los planos falsos y las promesas de oro, había hipotecado la casa. No solo la casa, sino también un pequeño terreno que tenían a las afueras del pueblo. Había reunido cada centavo de sus ahorros y se lo había entregado a Carmelo. Durante un par de meses, Carmelo llamaba, daba informes optimistas. Luego, las llamadas se hicieron menos frecuentes y un día simplemente desapareció. El número de teléfono desconectado. La oficina que tenía en la capital vacía. Se había esfumado. Y con él, el patrimonio de los Valdivia. «El banco nos ha estado enviando notificaciones», concluyó Elena, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «La última llegó la semana pasada. Tenemos hasta fin de mes. Si no pagamos el capital y los intereses acumulados, la casa pasará a ser propiedad del banco.
Y no tenemos nada, Esperanza, absolutamente nada. En ese momento, la pequeña Sofía entró en la cocina. Estaba pálida y delgada, y sus grandes ojos parecían haber absorbido toda la tristeza de la casa. Vio el pan dulce en la mesa, y sus ojos se iluminaron por una fracción de segundo. «Mamá, ¿podemos?», preguntó en un susurrito. «Claro que sí, mi vida», dijo Elena, esforzándose por sonreír. Me arrodillé frente a la niña y le ofrecí una concha de chocolate. «Hola, Sofía, soy Esperanza. ¿Te acuerdas de mí?». Ella asintió tímidamente, tomando el pan con sus dos manitas. «Gracias», dijo, y se fue corriendo a un rincón a comerlo como un animalito asustado. La visión de esa niña, comiendo con esa mezcla de anhelo y miedo, fue el empujón final que necesitaba. La duda se evaporó. La misión ya no era una idea abstracta, tenía un rostro, unos ojos grandes y tristes. Me volví hacia doña Elena, mi voz ahora llena de una convicción que me sorprendió a mí misma. «Escúcheme, Elena. Esto no ha terminado. Mientras haya tiempo, hay esperanza». Don Ricardo, que había entrado sin hacer ruido, soltó una risa seca y carente de alegría. «¿Esperanza? ¿De qué esperanza habla? ¿Acaso usted tiene el $500,000 de pesos que debemos? ¿Acaso conoce a algún santo que haga llover dinero del cielo? Déjenos en paz con nuestras desgracias. Ya hemos sufrido suficiente humillación». Me levanté y lo enfrenté. «Don Ricardo, con todo respeto, la peor humillación es rendirse. La peor desgracia es dejar que el orgullo le impida aceptar una mano amiga. No tengo el dinero, es cierto, pero tengo fe. Y tengo un plan que está empezando a formarse en mi cabeza, pero no puedo hacer nada si ustedes no me lo permiten. No puedo luchar por una casa cuyos dueños ya la han dado por perdida». «¿Y cuál es ese plan milagroso?», preguntó con un sarcasmo que no lograba ocultar el temblor de su labio inferior. «El primer paso», dije, mi mente trabajando a una velocidad vertiginosa, «es entender al enemigo. Necesito ver todos los papeles. El contrato que firmó con su compadre, el acuerdo de la hipoteca con el banco, todas las notificaciones que le han enviado. No soy abogada, pero sé leer y necesito saber cada detalle. El diablo, como dicen, está en los detalles, pero también a veces la salvación». Hubo un largo silencio. Don Ricardo me escrutó, buscando una fisura en mi determinación, una señal de falsedad. Doña Elena nos miraba a ambos, con el aliento contenido. La decisión era de él. Podía echarme, y con ello cerrar la última puerta. O podía dar un salto de fe, por pequeño que fuera, y confiar en una costurera loca que hablaba de planes y milagros. Finalmente, con un gesto de agotamiento infinito, asintió. «Elena», dijo, su voz apenas audible, «tráele los papeles del escritorio». Mientras esperaba, mi corazón latía con fuerza. Había ganado la primera batalla. Había cruzado el umbral. Ahora comenzaba la verdadera guerra. Y mientras doña Elena regresaba con una carpeta abultada y polvorienta, yo elevé una plegaria silenciosa. «Señor, pon en mi mente la estrategia, pon en mis manos las herramientas y pon en mi boca las palabras correctas, porque esta guerra no es mía, es tuya». Y al tomar esa carpeta, sentí su peso, el peso de una familia entera, y supe que mi vida sencilla y sin bordados había terminado para siempre. Pasé los siguientes 3 días encerrada en mi pequeña casa, que se había convertido en un cuartel general improvisado. La mesa de mi comedor, normalmente cubierta de patrones de tela y carretes de hilo, estaba ahora sepultada bajo una montaña de documentos legales. Con la ayuda de una lupa que había pertenecido a mi difunto esposo, un hombre meticuloso que me enseñó el valor de la letra pequeña, me sumergí en el laberinto burocrático que había engullido a los Valdivia. Leía y releía cada cláusula del contrato de hipoteca, cada notificación del banco, cada página del fraudulento acuerdo de inversión con Carmelo Ríos. No entendía la mitad de la jerga legal, con sus gravámenes, usufructos y cláusulas penales. Pero lo que sí entendía era el lenguaje universal de la usura y el engaño. El contrato con el banco era férreo, blindado por todos lados. Los intereses moratorios eran una monstruosidad, diseñados para hacer la deuda impagable una vez que se caía en el primer impago.
El banco no era el villano principal, era simplemente una máquina impersonal y eficiente diseñada para cobrar o ejecutar. El verdadero veneno estaba en los papeles firmados con Carmelo. Eran un espejismo de legalidad, llenos de promesas vagas y sin ninguna garantía real para Ricardo. Era un documento diseñado por un depredador. Me di cuenta de que atacar al banco de frente sería un suicidio. No teníamos los recursos ni el tiempo. La única esperanza era encontrar una fisura, una palanca, algo que nos diera tiempo. Y para eso necesitaba a alguien que hablara el idioma de los abogados y los banqueros. Mi mente se dirigió inmediatamente a una persona: el licenciado Agustín Morales. No era pariente mío a pesar del apellido. Era una leyenda en San Judas, un viejo abogado, ya retirado, que en sus años mozos había sido un tiburón de los tribunales, famoso por su mente brillante y su lengua afilada. Se decía que conocía el Código Civil mejor que el Padre Nuestro. Ahora vivía solo en una casona destartalada cerca del río, rodeado de libros y de la fama de ser un hombre cascarrabias y huraño. La gente decía que se había retirado decepcionado de la justicia de los hombres. Sabía que convencerlo no sería fácil, pero mi nueva misión no me permitía el lujo de la intimidación. Era el siguiente paso lógico en mi plan naciente. Antes de ir a verlo, necesitaba otro aliado, uno que pudiera abrir puertas que para mí estaban cerradas y que pudiera ablandar corazones endurecidos. Fui a la parroquia. Encontré al padre Miguel en la sacristía, preparando los ornamentos para la misa de la tarde. Era un hombre joven, de unos 40 años, con una energía que contrastaba con la vejez de su iglesia. Tenía una fe genuina y un profundo amor por su rebaño. «Esperanza, qué milagro verte por aquí fuera de la misa de 7», dijo, con una sonrisa cálida. «Padre, necesito su ayuda», dije sin preámbulos, y le conté toda la historia. Le hablé de mi visita a los Valdivia, de la desesperación de la familia, del orgullo herido de don Ricardo, de los ojos tristes de la pequeña Sofía. Le hablé de la sensación que había tenido en la madrugada, de esa extraña certeza de que debía actuar. Él me escuchó con atención, sus ojos inteligentes fijos en los míos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, acariciando la estola bordada que tenía en las manos. La voz de Dios a menudo nos habla en la inquietud de nuestro corazón por el sufrimiento del prójimo, dijo finalmente. «No creo que estés loca, Esperanza. Creo que estás escuchando. La fe sin obras es una fe muerta. Dime, ¿qué tienes en mente? ¿Qué clase de ayuda necesitas de este humilde servidor?» «Necesito 2 cosas, padre», respondí, sintiendo una oleada de alivio. «Primero, necesito que hable con don Ricardo. Su orgullo es el mayor obstáculo. Necesita guía espiritual. Necesita sentir que no está solo, que Dios no lo ha abandonado. Usted tiene las palabras para llegar a su alma herida. Y segundo, necesito que me ayude a construir un arca». El padre Miguel enarcó una ceja. «¿Un arca? Un arca de misericordia», expliqué, la idea tomando forma mientras hablaba. «No podemos igualar el dinero que deben, no de la noche a la mañana, pero podemos mostrarle al banco y al mundo que esta familia no está sola, que hay una comunidad entera detrás de ellos. Piense en ello, padre. Una kermés, una rifa, colectas especiales después de misa. Cada peso cuenta, no tanto por su valor monetario, sino por lo que representa. Un ladrillo de solidaridad. Necesito que usted movilice a la comunidad. La gente lo escucha, lo respeta». Una chispa se encendió en los ojos del sacerdote. «Un arca, me gusta la metáfora, Esperanza, una kermés para salvar una casa. Es audaz, es cristiano. Cuenta conmigo. Hablaré con Ricardo esta misma tarde, y el domingo en la misa haremos el primer llamado. San Judas Tadeo es el patrón de las causas difíciles y desesperadas. Esta es, sin duda, una de ellas». Con el apoyo del padre Miguel asegurado, me sentí más fuerte. Era como si hubiera reclutado al primer general para mi pequeño ejército. Ahora venía la parte difícil, el licenciado Morales. Su casa era tal como la describían. Los muros exteriores estaban manchados de humedad y el jardín
Era una selva de maleza. Toqué la puerta y esperé. Después de un largo rato, la puerta se abrió con un quejido y apareció él. Era más bajo de lo que imaginaba, con una mata de pelo blanco y revuelto, gafas gruesas y un suéter lleno de agujeros. Me miró por encima de las gafas con ojos irritados. «Sí», gruñó. «Buenas tardes, licenciado Morales. Mi nombre es Esperanza Morales. Sé que está usted retirado, pero vengo a pedirle un consejo sobre un asunto de vida o muerte. La vida y la muerte no son asuntos legales, señora. Para eso está el cura o el doctor. Yo me ocupo de las estafideces que los hombres escriben en papel para hacerse la vida miserable. Y ya me cansé de eso. Adiós». Empezó a cerrar la puerta, pero yo metí el pie. Un gesto atrevido, pero no tenía otra opción. «Espere», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Se trata de la familia Valdivia. Van a perder su casa». Al oír el nombre Valdivia, se detuvo. Su expresión cambió. La irritación dio paso a algo más, una sombra de interés, quizás de un viejo recuerdo. Abrió la puerta por completo. «Pase», dijo, esta vez sin el gruñido. El interior de la casa era un caos de libros. Estaban apilados en el suelo, sobre las sillas, en cada superficie disponible. El aire olía a papel viejo y a café rancio. Me guió a través de un pasillo estrecho, entre torres de volúmenes, hasta un despacho donde el desorden alcanzaba proporciones épicas. Se sentó detrás de un escritorio de caoba que era la única isla de relativa organización en aquel mar de papel. «Hable», ordenó, juntando las puntas de sus dedos. Saqué la carpeta de los Valdivia y la puse sobre su escritorio. Don Ricardo fue estafado por su compadre, Carmelo Ríos. Hipotecó la casa y ahora el banco la va a ejecutar. El plazo vence a fin de mes. El licenciado Morales se puso las gafas, tomó la carpeta y comenzó a leer. Lo hizo con una velocidad y una concentración asombrosas. Sus ojos se movían de un lado a otro, devorando las páginas. De vez en cuando emitía un sonido gutural, un ajá o un mf. Yo esperaba en silencio, sin atreverme a respirar. Sentía que estaba ante un maestro artesano examinando una pieza de trabajo defectuosa. Después de lo que pareció una eternidad, cerró la carpeta y se quitó las gafas. Se frotó los ojos cansados. «Carmelo Ríos», musitó. Recuerdo ese nombre. Un coyote de la peor calaña. Y Ricardo Valdivia, un buen hombre, pero siempre demasiado confiado. Su padre era igual. Le advertí al viejo Valdivia sobre un negocio similar hace 30 años. No me hizo caso entonces. Parece que el hijo heredó la terquedad, además de la decencia. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, ¿los conoce? «Conozco a todo el mundo en este pueblo, señora. Conozco sus virtudes y, sobre todo, sus debilidades. La debilidad de Ricardo fue la confianza ciega. El contrato con el banco es una bestia bien hecha. Legalmente tienen todas las de ganar. El fraude de Ríos es evidente, pero probarlo en un juzgado llevaría meses, años, tiempo que ustedes no tienen. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Entonces no hay nada que hacer?» El viejo abogado sonrió por primera vez, una sonrisa torcida, casi maliciosa. «Yo no he dicho eso. Dije que atacarlos de frente es inútil. Pero nunca hay que pelear la batalla en el terreno que elige el enemigo». Se levantó y caminó hacia una estantería, sacando un libro polvoriento. «Los bancos son criaturas de hábito y de aversión al riesgo. Odian 3 cosas por encima de todo: la mala publicidad, los litigios largos y costosos, y las complicaciones imprevistas. Ahí es donde vamos a atacar». Abrió el libro y señaló un párrafo. «Hay una vieja ley de ordenamiento territorial, casi olvidada, que estipula que cualquier propiedad considerada patrimonio histórico del municipio tiene ciertas protecciones, ciertos procedimientos especiales antes de una enajenación. La casa de los Valdivia es, sin duda, la más histórica del pueblo. Nunca se ha registrado oficialmente como tal, pero podríamos argumentarlo. ¿Y eso qué significa?», pregunté, tratando de seguir su lógica. «Significa», dijo, sus ojos brillando, con una luz combativa que desmentía su edad, «que podemos presentar una moción ante el juez local
solicitando la catalogación inmediata de la propiedad. Esto no detendrá la ejecución para siempre, pero la enredará en una cinta roja burocrática que podría darnos meses. Meses preciosos. Tiempo para que su arca de misericordia flote. Tiempo para que la presión pública haga que el banco prefiera negociar un plan de pagos a enfrentarse a un escándalo en un pueblo pequeño donde tienen una sucursal y quieren mantener una buena imagen. La brillantez del plan me dejó sin aliento. No era una solución mágica, sino una estrategia, un movimiento de ajedrez. ¿Hará usted eso, licenciado? ¿Nos ayudará? Él me miró fijamente. Señora Morales, he pasado los últimos 10 años leyendo sobre las glorias y miserias de la antigua Roma. He estado en paz. Usted ha venido aquí a perturbar mi paz y a recordarme que las batallas de San Judas Tadeo, aunque más pequeñas, son igual de importantes. La injusticia me ofende y la estupidez de Ricardo Valdivia me ofende casi tanto como la maldad de Carmelo Ríos. Sí, la ayudaré, pero con una condición. La que sea. Respondí sin dudar. Quiero que Ricardo Valdivia venga a verme, él mismo. Quiero que me pida ayuda. No voy a salvar a un hombre que no está dispuesto a luchar por sí mismo. Su cura puede salvarle el alma, pero yo necesito que él salve su propio pellejo. Tráigamelo aquí. Y entonces, y solo entonces, desataremos al viejo perro de guerra. Salí de la casa del licenciado Morales con el corazón rebosante. Tenía a mis dos generales, el espiritual y el terrenal. El padre Miguel movilizaría los corazones de la gente. El licenciado Morales enredaría la mente de la ley. Mi papel era ser el puente entre todos ellos, la que mantenía la visión, la que empujaba cuando otros flaqueaban. El plan, que antes era una nebulosa de fe, ahora tenía una estructura, una estrategia. El cómo empezaba a tomar forma. El siguiente paso era volver a la casa de la calle de los Fresnos y convencer a un hombre roto de que se levantara y volviera a pelear. Y sabía que esa, quizás, sería la batalla más dura de todas. El encuentro con el padre Miguel fue como una lluvia suave sobre la tierra reseca del alma de Ricardo Valdivia. El sacerdote no llegó con sermones ni reproches. Llegó, como yo, con el pretexto de una visita casual, y se sentó con Ricardo en el patio desolado. No sé exactamente qué palabras usó, pues me mantuve discretamente en la cocina con Elena, pero pude sentir el cambio en la atmósfera de la casa. Escuché fragmentos de la voz calmada y profunda del Padre, hablando no del castigo de Dios, sino de su misericordia, no del pecado del orgullo, sino de la virtud de la humildad, no de la derrota, sino de la oportunidad de la redención. Habló de Job, que lo perdió todo, pero nunca perdió la fe. Habló del hijo pródigo, que fue recibido con los brazos abiertos. Cuando el padre Miguel se fue, Ricardo entró en la cocina. No dijo nada. Simplemente se sentó a la mesa, tomó una de las tazas de café que Elena había servido y bebió en silencio. Pero había algo diferente en él. La hostilidad agresiva había sido reemplazada por una quietud pesada, una tristeza profunda pero menos amarga. Era como un campo de batalla después del combate, lleno de ruina, pero finalmente en silencio. Ese fue el momento que elegí para hablarle del licenciado Morales. Don Ricardo, comencé con suavidad, hay una puerta que se puede abrir, una pequeña, pero es una puerta. El licenciado Agustín Morales ha accedido a revisar su caso. Levantó la vista. Sus ojos vacíos mostraron un atisbo de interés. ¿Agustín? ¿El viejo Agustín? Pensé que ya no litigaba. No lo hace, confirmé. Pero está dispuesto a hacer una excepción. Conoce la historia de su familia y detesta la injusticia. Ha encontrado una posible estrategia, una forma de ganar tiempo. Le expliqué, en los términos más sencillos que pude, el plan del abogado sobre la catalogación de la casa como patrimonio histórico. Le expliqué cómo podría enredar al banco en burocracia y darnos el aire que necesitábamos para respirar y organizarnos. Mientras hablaba, vi cómo la mente de Ricardo, una mente que había sido aguda para los negocios antes de ser nublada por la traición y la desesperación, comenzaba a trabajar de nuevo. Analizaba, sopesaba. Es astuto, admitió.
un murmullo. Es el tipo de truco legal que a Agustín siempre le encantó. Luego, la sombra volvió a su rostro. ¿Y qué quiere a cambio? Su tarifa debe ser astronómica. No quiere dinero, respondí, mirándolo fijamente. Tiene una sola condición, que vaya usted a verlo, que le pida ayuda personalmente. Dijo que no salvará a un hombre que no está dispuesto a luchar por sí mismo. Ricardo se reclinó en la silla, el conflicto evidente en su rostro. Ir a ver a Agustín Morales era más que una simple visita. Era un acto de humildad supremo. Era admitir su fracaso, su error de juicio, ante el hombre que, según sus propias palabras, le había advertido a su padre décadas atrás. Era tragarse los últimos restos de su orgullo destrozado. Doña Elena, que había estado escuchando en silencio, se acercó y le puso una mano en el hombro. Ricardo, por favor, hazlo, no por ti, hazlo por Sofía, hazlo por esta familia. Él cerró los ojos. La mención de su hija fue el golpe de gracia. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva resolución en ellos. Una resolución frágil, temblorosa, pero real. Está bien, dijo, su voz ronca. Iré a ver a Agustín. Mañana por la mañana. Al día siguiente lo acompañé. No me lo pidió, pero sentí que debía hacerlo. Caminamos en silencio por las calles del pueblo. Ricardo caminaba con la cabeza gacha, como un reo camino al patíbulo. Cuando llegamos a la casa del abogado, me detuve en la puerta. Este paso debe darlo usted solo, don Ricardo. Yo lo esperaré aquí. Asintió y tocó la puerta. El licenciado Morales abrió y sin decir palabra le hizo un gesto para que entrara. La puerta se cerró, dejándome afuera con mis oraciones. Esperé durante casi 2 horas. Fueron las 2 horas más largas de mi vida. Me imaginaba la escena adentro, la confesión de Ricardo, el escrutinio del viejo abogado. Rezaba para que Ricardo no se quebrara, para que Morales no fuera demasiado duro. Finalmente, la puerta se abrió. Ricardo salió primero. Su rostro estaba pálido, pero sus hombros parecían menos encorvados. Había una luz en sus ojos que no había visto en meses. Detrás de él, el licenciado Morales me hizo una seña con la cabeza, un gesto de aprobación casi imperceptible. La alianza estaba sellada. El mastermind, como lo llamaría un hombre de libros que una vez leí, estaba completo. Teníamos fe, ley y comunidad de nuestro lado. Ese domingo, el plan entró en su fase pública. En la misa de mediodía, la más concurrida, el padre Miguel subió al púlpito. Después del evangelio, hizo una pausa. La iglesia estaba en un silencio expectante. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando en la nave de piedra. Hoy no les hablaré de parábolas antiguas, sino de una que está ocurriendo aquí mismo, en nuestro pueblo, entre nosotros. Una de nuestras familias más antiguas y queridas, la familia Valdivia, está pasando por una prueba terrible, una prueba que podría costarles el hogar que ha sido el corazón de su linaje por más de un siglo. Un murmullo recorrió la iglesia. La gente se miraba, confirmando los rumores que todos habían escuchado. La fe nos enseña que somos un solo cuerpo en Cristo, continuó el padre, su voz subiendo de tono. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. No estamos aquí para juzgar cómo llegaron a esta situación. Estamos aquí para responder a una pregunta simple. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados como los espectadores en el camino a Jericó o seremos el buen samaritano? Hizo otra pausa, dejando que las palabras calaran. Yo les digo, vamos a ser el buen samaritano. Les propongo que construyamos todos juntos un arca de solidaridad para ayudar a esta familia a capear el diluvio. A partir de hoy, en cada misa habrá una segunda colecta destinada íntegramente a esta causa. Y dentro de 2 semanas, el sábado, organizaremos en la plaza de la iglesia la más grande kermés que San Judas Tadeo haya visto jamás. Habrá comida, música, una rifa. Cada peso, cada centavo, será un ladrillo en la reconstrucción de la esperanza de esta familia. Les pido que abran su corazón y sus manos,
Demostrémosle al mundo de los bancos y los contratos fríos que el poder de una comunidad unida en la caridad es más fuerte que cualquier deuda, que en San Judas Tadeo nos cuidamos los unos a los otros. El efecto fue eléctrico. Al final de la misa, cuando los monaguillos pasaron las canastas para la colecta especial, vi algo hermoso. Vi a doña Chonita, que vende verduras en el mercado y apenas tiene para vivir, poner un billete arrugado. Vi a don Javier, el carpintero, vaciar el contenido de su cartera. Vi a los jóvenes, a los viejos, a los ricos y a los pobres, a todos contribuir. Doña Elena, sentada en una banca al fondo con Sofía, lloraba en silencio, pero esta vez sus lágrimas no eran de desesperación, sino de una gratitud abrumadora. La organización de la kermés se convirtió en mi trabajo a tiempo completo. Mi máquina de coser quedó en silencio. Con la bendición del Padre Miguel, convertí el salón parroquial en nuestro centro de operaciones. Formé comités. Doña Carmen, la del mercado, se encargó de la comida, coordinando a docenas de mujeres que ofrecieron cocinar sus mejores platillos: mole, pozole, enchiladas, tamales. Don Chema, el dueño de la tienda de abarrotes, donó sacos de harina, azúcar y aceite. Los músicos de la plaza, liderados por el viejo Filemón y su trompeta melancólica, ofrecieron tocar gratis todo el día. Incluso involucramos a los niños. Organizaron un puesto de aguas frescas y un pequeño teatro de títeres. La pequeña Sofía, al principio tímida, comenzó a ayudar a pintar los letreros, y por primera vez en mucho tiempo la escuché reír. Mientras tanto, el licenciado Morales movía sus piezas en el tablero legal. Presentó la moción para declarar la casa como patrimonio histórico. Como había predicho, el juzgado local, presionado por la evidente importancia del inmueble y quizás por una llamada discreta del propio abogado a un viejo amigo en el Poder Judicial, aceptó la moción para su estudio. Esto no detenía nada legalmente, pero envió una señal al banco. Una señal de que este no sería un embargo limpio y sencillo. El gerente de la sucursal local, un hombre joven y nervioso llamado señor Perea, llamó a don Ricardo para una conversación informal. Fue la primera vez que Ricardo volvía a tomar las riendas. Acompañado por el licenciado Morales, fue a la reunión. Según me contó el abogado después, con una sonrisa de satisfacción, Ricardo, siguiendo sus instrucciones, se mantuvo firme, no suplicó. Explicó calmadamente que la comunidad entera estaba movilizada, que el asunto se había convertido en una causa célebre en el pueblo y que estaban explorando todas las vías legales, incluyendo la del patrimonio histórico, que podría llevar el caso a instancias federales. El señor Perea, visiblemente incómodo, prometió elevar el caso a sus superiores en la capital con una nota sobre las circunstancias especiales. Habíamos ganado la primera escaramuza. Teníamos tiempo. Ahora todo dependía del arca. La kermés se acercaba y la esperanza, que había sido una semilla diminuta, comenzaba a germinar, regada por la bondad de todo un pueblo. Pero en el fondo de mi corazón sentía una punzada de inquietud. Todo parecía ir demasiado bien, y sabía por experiencia que la vida rara vez es una línea recta. El enemigo aún no había mostrado su verdadero rostro. Carmelo Ríos, el estafador, el origen de todo este veneno, seguía en las sombras. Y temía que tarde o temprano la serpiente saldría de su agujero. Los días previos a la kermés fueron un torbellino de actividad febril y esperanza contagiosa. El salón parroquial bullía de gente desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Las mujeres de la Acción Católica formaron una cadena de producción de tamales y buñuelos. Los hombres, bajo la dirección de don Javier, el carpintero, construían los puestos de madera y montaban un pequeño escenario en la plaza. Mi casita se convirtió en el centro de acopio para los premios de la rifa. La gente traía de todo:
un lechón donado por un granjero de las afueras, un juego de té de porcelana que una de las damas más adineradas del pueblo tenía guardado, un hermoso zarape tejido a mano por la esposa del panadero. Cada donación era una declaración de fe. La transformación en la familia Valdivia era la prueba más palpable de que algo bueno estaba sucediendo. Don Ricardo, después de su reunión en el banco, parecía otro hombre. La pesada capa de vergüenza se había levantado, reemplazada por una determinación silenciosa. Pasaba sus días ayudando en la plaza, cargando tablones, martillando clavos. No hablaba mucho, pero su trabajo hablaba por él. Era su forma de penitencia y de gratitud. Doña Elena, liberada de la parálisis de la desesperación, se convirtió en una de las organizadoras más eficientes del comité de comida. Su cocina, antes silenciosa, ahora llena del aroma del piloncillo y la canela. Y Sofía, mi pequeña Sofía, era la mascota del evento, corriendo de un lado a otro, llevando recados. Su risa era la banda sonora de nuestros esfuerzos. Una tarde, mientras revisaba la lista de premios para la rifa, un rostro inesperado apareció en la puerta de mi casa. Era un joven de unos 20 y tantos años, con la misma estructura ósea de don Ricardo, pero con una mirada cargada de una mezcla de desafío y confusión. Llevaba una mochila al hombro y parecía cansado, como si hubiera viajado desde lejos. «Busco a la familia Valdivia», dijo. Su voz era cautelosa. «Me dijeron que quizás aquí soy Esperanza Morales». «Una amiga de la familia», respondí, estudiándolo. Había algo familiar en sus ojos. «¿Y tú eres?» «Soy Mateo», dijo, y en ese momento lo supe. Era el hijo mayor, el que se había ido de casa. La historia de Mateo, según me había contado Elena en un momento de confianza, era otra de las heridas abiertas de la familia. Un joven inteligente y sensible siempre había chocado con el carácter autoritario de su padre. Soñaba con ser músico, no con heredar el negocio familiar. La tensión había llegado a un punto de ruptura un año antes de la estafa, y Mateo se había marchado a la Ciudad de México para buscar su propio camino, con duras palabras de despedida de ambos lados. No se habían hablado desde entonces. «Tu familia está en la plaza», le dije con suavidad. «Están bien. Están luchando». Me miró con escepticismo. «Luchando». Mi tía me llamó. Me contó lo que pasó, que lo perdieron todo, que el compadre Carmelo dejó la frase inacabada, apretando los puños. «Vine en cuanto pude. Pensé que los encontraría en la calle». «Casi», admití. «Pero este pueblo tiene buena memoria. Ven, te llevaré con ellos». La reunión en la plaza fue un drama silencioso. Elena fue la primera en verlo. Se le cayó un cucharón de la mano y soltó un grito ahogado. Corrió hacia él y lo abrazó con la fuerza de años de anhelo. Sofía, que no entendía bien quién era pero sentía la emoción, se aferró a las piernas de su madre, mirando al extraño con sus grandes ojos curiosos. El encuentro con Ricardo fue más difícil. Padre e hijo se quedaron mirándose a través de la plaza, separados por un abismo de orgullo y palabras no dichas. Vi a Ricardo tragar saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Vi a Mateo con la mandíbula apretada, listo para la confrontación. Pero entonces algo se rompió en Ricardo. El nuevo Ricardo, el hombre humillado y reconstruido por la gracia, dio el primer paso. Caminó lentamente hacia su hijo. No hubo gritos ni recriminaciones. Simplemente extendió la mano. «Hijo», dijo, su voz quebrada. «Perdóname. Tenías razón en muchas cosas, y yo he sido un necio». Mateo se quedó paralizado por un segundo, y luego la dureza de su rostro se disolvió. Ignoró la mano extendida de su padre y lo abrazó. Lloraron allí, en medio de la plaza, rodeados por los puestos a medio construir de la kermés. Un padre y un hijo recuperando en un abrazo el tiempo perdido. Fue un milagro tan grande como el de salvar la casa. La llegada de Mateo inyectó una nueva energía en nuestros preparativos. Pero justo cuando la esperanza estaba en su punto más alto, la serpiente, como yo había temido, salió de su agujero. La noticia llegó a través de don Anselmo, el dueño de la cantina,
un hombre cuyo negocio lo convertía en el centro neurálgico de todos los chismes y noticias del pueblo. Carmelo Ríos había vuelto, no a San Judas, no era tan tonto, sino a la ciudad vecina de San Miguel, a 1 hora de distancia. Al parecer, se había enterado de la movilización en nuestro pueblo, y no le había gustado. Carmelo no era solo un estafador, era un hombre con conexiones. Empezó a mover sus hilos. Primero, intentó la intimidación. Un par de hombres de aspecto rudo, que nadie en el pueblo conocía, comenzaron a rondar la plaza por la noche, mirando nuestro trabajo con ojos fríos. No hacían nada, pero su presencia era una amenaza silenciosa. Luego, intentó la guerra sucia. Empezaron a circular rumores, que el padre Miguel se estaba quedando con una parte del dinero, que yo, Esperanza, tenía un interés personal en la casa de los Valdivia, que todo era una farsa para engañar a la gente de buena fe. El veneno comenzó a surtir efecto. Vi a algunas personas que antes nos apoyaban, ahora mirarnos con duda. La asistencia de voluntarios en el salón parroquial disminuyó ligeramente. El ambiente festivo fue reemplazado por una tensión palpable. Era un golpe maestro de maldad. Usar la desconfianza para destruir la unidad, que era nuestra única arma. El golpe más duro, sin embargo, estaba dirigido al licenciado Morales. Una mañana, el abogado me llamó a su despacho. Estaba furioso. Sobre su escritorio había un documento oficial. El desgraciado de Ríos tiene amigos en la capital, gruñó. Han acelerado el proceso. El juez local ha sido persuadido para desestimar nuestra moción sobre el patrimonio histórico. Alegan falta de méritos y un intento de retrasar la justicia. Y lo que es peor, han adelantado la fecha límite del banco. Ya no es a fin de mes. Es el lunes después de la kermés. Nos han quitado 2 semanas de un plumazo. La noticia fue como un puñetazo en el estómago. Nuestro escudo legal había sido destrozado. Nuestra red de seguridad de tiempo se había desvanecido. Ahora, la kermés del sábado no era solo un acto de solidaridad. Se había convertido en nuestra única y última oportunidad. Teníamos menos de 48 horas para recaudar una cantidad de dinero que parecía imposible. La desesperación amenazó con instalarse. Esa noche, el comité organizador se reunió en el salón parroquial. El aire estaba cargado de derrota. «Es imposible», dijo doña Carmen con la voz temblorosa. «Incluso si todo el pueblo viene y gasta todo su dinero, no llegaremos ni a la mitad de lo que necesitan. Los rumores nos están matando», añadió don Javier. «La gente tiene miedo». Fue entonces cuando Ricardo Valdivia, el hombre que había pasado de la arrogancia a la vergüenza y de la vergüenza a la acción, se puso de pie. «Amigos», dijo, su voz firme y clara, «hace unas semanas yo era un hombre acabado. Me escondía en mi casa, ahogándome en mi orgullo y mi pena. Ustedes, con su bondad, me sacaron de ese agujero, me recordaron lo que significa ser parte de una comunidad, me devolvieron a mi hijo». Me devolvieron la dignidad. Lo que ese hombre, Carmelo, está tratando de hacer no es solo quitarnos una casa. Está tratando de destruir lo que hemos construido aquí. Quiere demostrarnos que la maldad es más fuerte que la bondad, que el cinismo es más inteligente que la fe. Caminó hacia el centro de la sala. Puede que no alcancemos la meta. Puede que el lunes perdamos la casa. Pero no podemos, no debemos dejar que él gane esta batalla. La kermés de mañana ya no es para salvar mi casa, es para demostrarle a ese hombre y a nosotros mismos que no nos rendimos, que creemos en lo que estamos haciendo. Lucharemos hasta el último minuto, hasta el último centavo. Le mostraremos el verdadero espíritu de San Judas Tadeo. Su discurso, nacido de una profunda y dolorosa transformación, encendió de nuevo el fuego en nuestros corazones. El miedo no desapareció, pero fue eclipsado por un desafío colectivo. Salimos de esa reunión no con la certeza de la victoria, sino con la resolución de luchar una batalla digna. La noche antes de la kermés, no dormí. Pasé la noche en mi pequeña capilla improvisada.
no pidiendo un milagro de dinero, sino pidiendo fuerza. Fuerza para aceptar cualquier resultado, fuerza para mantener la fe incluso frente a la derrota. Sabía que el sábado sería el día del juicio, el día en que nuestra arca se enfrentaría al diluvio, la víspera de la kermés. La tensión en San Judas Tadeo era tan palpable que parecía vibrar en el aire caliente de la tarde. Los rumores sembrados por Carmelo Ríos habían echado raíces en los rincones más fértiles de la duda. Algunas de las mujeres que habían prometido llevar platillos llamaron con excusas vagas. Un par de los comerciantes que habían ofrecido donaciones ahora se mostraban reacios. La serpiente de la desconfianza estaba haciendo su trabajo, estrangulando lentamente el espíritu comunitario que habíamos luchado tanto por construir. Nuestro pequeño ejército de esperanza se enfrentaba a una guerra de guerrillas psicológica. Esa tarde, mientras coordinaba los últimos detalles en una plaza que se sentía medio vacía, vi a Esperanza. Estaba sentada sola en una de las bancas de hierro forjado, no rezando, no organizando, simplemente quieta, observando el lento ir y venir de la gente. Su rostro, normalmente un mapa de determinación serena, mostraba las líneas del agotamiento y la preocupación. Me acerqué y me senté a su lado. Parece que nuestro barco tiene algunas fugas, dije, tratando de sonar más ligero de lo que me sentía. Ella me miró y por primera vez vi una fisura en su armadura de fe. Padre, dijo en voz baja, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si solo estoy arrastrando a todo el pueblo a una causa perdida? ¿Y si mi voz de Dios no era más que mi propia soberbia, mi deseo de arreglar algo que está roto sin remedio? Era la crisis de fe que sabía que llegaría, no solo para ella, sino para todos nosotros. La noche oscura del alma de nuestra misión. Esperanza, le respondí. Mira a tu alrededor, mira a Ricardo Valdivia allá, hablando con su hijo Mateo. Hace un mes, uno estaba encerrado en su propia amargura, y el otro era un extraño. Míralos ahora, están reconstruyendo un puente que parecía dinamitado para siempre. Mira a Elena, allí, enseñándole a Sofía a hacer flores de papel. Ha vuelto a sonreír. ¿Crees que eso no es un milagro? ¿Crees que eso es una causa perdida? Señalé hacia la casa de los Valdivia, visible al final de la calle. Tal vez salvemos esa casa, tal vez no. El resultado final nunca ha estado en nuestras manos. Pero la batalla por la familia Valdivia, por sus almas, por su unidad, esa batalla, Esperanza, ya la hemos ganado. Lo que Carmelo Ríos está atacando no son nuestros puestos de kermés. Está atacando la idea misma de que la bondad puede organizarse, de que la comunidad puede ser más fuerte que la codicia. Nuestra tarea mañana no es solo contar dinero, es dar testimonio. Mis palabras parecieron anclarla de nuevo. Respiró hondo y la determinación volvió a sus ojos. Tiene razón, padre, el testimonio. Lucharemos hasta el final. Pero yo sabía que necesitaba hacer algo más. Necesitaba enfrentarme directamente a la fuente del veneno. Esa noche, sin decirle a nadie más que a Dios a dónde iba, tomé mi viejo coche y conduje hasta la ciudad vecina de San Miguel. Pregunté en un par de cantinas por Carmelo Ríos. No fue difícil encontrarlo. Estaba en el bar más caro de la ciudad, rodeado de hombres que reían demasiado fuerte de sus chistes. Era un hombre corpulento, de rostro rubicundo y ojos pequeños y astutos. Vestía un traje caro que no lograba ocultar su vulgaridad. Cuando me vio acercarme a su mesa, vestido con mi sotana, su sonrisa se congeló. «Padre», dijo, con una falsa cordialidad, «¿se ha perdido? Este no es lugar para hombres de su tela». «No me he perdido, señor Ríos», respondí, mi voz tranquila pero firme. «He venido a buscarlo. Soy el párroco de San Judas Tadeo». El nombre del pueblo borró por completo su sonrisa. Sus acompañantes se callaron. «Quiero que deje en paz a mi gente», continué. «Sus mentiras, sus amenazas se han acabado. Lo que le hizo a su compadre Ricardo fue un acto despreciable entre usted y su conciencia, si es que le queda alguna. Pero lo que está haciendo ahora, intentando envenenar a toda una comunidad, es un pecado contra el Espíritu Santo, y de esos, créame, la contabilidad divina es muy estricta». Se echó a reír, una risa forzada. «¿Me está amenazando con el infierno, padrecito?».
Ahorre saliva. Yo creo en cosas más tangibles, como el dinero, y esa casa legalmente me pertenece. O más bien al banco, que es casi lo mismo. Ricardo fue un idiota, y los idiotas pagan por su estupidez. Puede que Ricardo cometiera un error, repliqué, inclinándome ligeramente hacia él. Pero usted cometió algo peor. Cometió traición, y ahora está tratando de destruir el único antídoto contra el veneno que usted esparció, la compasión. Le advierto, Carmelo. Aléjese de San Judas, deje que la kermés se celebre en paz, porque si algo le pasa a mi gente, si uno solo de sus matones vuelve a poner un pie en mi pueblo, me encargaré personalmente de que su nombre y su foto estén en todos los periódicos desde aquí hasta la capital, junto a la historia de cómo estafó a su compadre moribundo y luego trató de aterrorizar a un pueblo entero. La mala publicidad, como usted dice, es algo muy tangible. Vi un destello de miedo en sus ojos pequeños. No el miedo a Dios, sino el miedo al escándalo, a que su reputación de hombre de negocios astuto se convirtiera en la de un ladrón de poca monta. No dije más. Di media vuelta y me fui, dejándolo en silencio en medio de sus secuaces. No sabía si mis palabras tendrían algún efecto, pero tenía que intentarlo. Tenía que luchar en todos los frentes. La mañana de la kermés amaneció gris y plomiza. El cielo parecía reflejar nuestras menguadas esperanzas. A pesar del discurso de Ricardo y de nuestros renovados esfuerzos, la asistencia inicial fue escasa. La gente pasaba, miraba con curiosidad desde la distancia, pero pocos se acercaban. Los puestos de comida estaban llenos, las ollas humeaban, pero había pocas bocas que alimentar. La música de don Filemón sonaba valiente pero solitaria en la plaza silenciosa. Hacia el mediodía, la desolación era casi completa. Habíamos contado el dinero de las primeras horas y la suma era ridícula. Apenas lo suficiente para cubrir los gastos de los ingredientes. Vi a Elena luchando por contener las lágrimas. Vi a Ricardo mirando al horizonte, con la mandíbula apretada. Vi a Esperanza moviéndose de puesto en puesto, ofreciendo palabras de aliento que sonaban cada vez más huecas. Y entonces, cuando la esperanza estaba a punto de extinguirse por completo, ocurrió algo. Un coche viejo y destartalado que no reconocí se detuvo en la esquina de la plaza. De él se bajó una mujer menuda y de aspecto humilde, con un rebozo gastado. Se acercó tímidamente al puesto de donaciones. «Disculpen», dijo en voz baja a Mateo, que estaba a cargo de la urna. Esto es para la familia Valdivia». Sacó un fajo de billetes de su bolso. No era una fortuna, pero era una cantidad considerable. Mateo la miró sorprendido. «Muchas gracias, señora. ¿Puedo saber su nombre?». La mujer negó con la cabeza. «Solo díganles que esto es de parte de alguien a quien don Ricardo ayudó hace muchos años, cuando mi esposo murió y no teníamos ni para comer. Él nunca lo supo, pero nos salvó. Ya era hora de devolver el favor». Y así como llegó, se fue. Pero su acto fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Unos minutos después, el viejo herrero del pueblo, conocido por su tacañería, se acercó y, sin decir palabra, metió un billete de alta denominación en la urna. Luego una maestra de la escuela, luego dos, luego una familia entera. Fue como si el hechizo de desconfianza se hubiera roto. No sé si fue la historia de la mujer anónima que Mateo se encargó de contar a quien quisiera oír, o si fue simplemente que la decencia inherente de la gente de San Judas finalmente venció al miedo. La plaza comenzó a llenarse. La gente empezó a comprar comida, a participar en los juegos, a comprar boletos para la rifa. El verdadero punto de inflexión llegó alrededor de las 4 de la tarde. El licenciado Morales, que había estado observando todo desde la sombra de un portal, se acercó a mí. «Padre, creo que es hora de un poco de teatro», dijo con su sonrisa torcida. Me explicó su plan. Subí al escenario improvisado y pedí silencio. «Hermanos, como saben, el banco nos ha puesto una fecha límite, el lunes, y un hombre sin escrúpulos, ha tratado de sabotear nuestros esfuerzos. Pero no lo logrará». A una señal mía, el licenciado Morales subió al escenario con un maletín. Lo abrió
y sacó un fajo de billetes. «Acabo de recibir una llamada de un colega en la capital», anunció el abogado, su voz resonando con autoridad. «Al parecer, las actividades fraudulentas del señor Carmelo Ríos han llamado la atención de las autoridades fiscales. Un juez ha ordenado la congelación preventiva de algunas de sus cuentas. Y una de esas cuentas, curiosamente, contenía una cantidad de dinero que un inversor anónimo desea donar a una causa benéfica en San Judas Tadeo para evitar mayores complicaciones legales. Era una mentira brillante, una obra maestra de farol legal. El dinero era del propio abogado, unos ahorros que había decidido apostar a esta causa. Pero la historia era plausible y, sobre todo, inspiradora. El villano estaba recibiendo su merecido. La justicia poética estaba de nuestro lado. La multitud estalló en vítores. La noticia corrió por el pueblo como la pólvora. El efecto fue inmediato. La gente, ahora convencida de que estaban en el lado ganador, vació sus bolsillos. Las ventas se dispararon. La urna de donaciones se llenó hasta el borde. La kermés se transformó en una fiesta, una celebración de la victoria de David sobre Goliat. Al anochecer, cuando la fiesta llegaba a su fin, nos reunimos en la sacristía para el gran conteo. Ricardo, Elena, Mateo, Sofía, Esperanza, el licenciado Morales y yo. Apilamos los billetes y las monedas sobre la mesa. Contamos 1, 2, 3 veces. El silencio era sagrado. Finalmente el licenciado Morales anunció el total. Nos quedamos sin aliento. No era suficiente. Faltaba todavía una quinta parte de la deuda total. Una suma considerable, inalcanzable. A pesar de la increíble victoria del día, la dura realidad nos golpeó. Habíamos luchado valientemente, pero la meta final seguía fuera de nuestro alcance. La alegría de la kermés se disolvió en un silencio amargo. El lunes, después de todo, el banco vendría a cobrar. Y nuestra arca, a pesar de todo, se hundiría. El silencio en la sacristía era más pesado que las antiguas piedras de sus muros. La montaña de billetes y monedas sobre la mesa, que momentos antes había parecido un tesoro, ahora era un monumento a nuestro fracaso. Representaba el corazón y el alma de un pueblo, pero en el frío lenguaje de los bancos, era insuficiente. La cifra que faltaba, casi 100,000 pesos, era un abismo que ninguna cantidad de buena voluntad podía cruzar. Vi el rostro de Elena desmoronarse, la esperanza que había florecido durante el día marchitándose en un instante. Ricardo puso un brazo alrededor de ella. Su propia cara, una máscara de piedra, que no lograba ocultar la devastación en sus ojos. Sofía, sintiendo la marea de desesperación, se abrazó a la pierna de su madre y empezó a llorar en silencio. Esperanza tenía la mirada perdida, fija en la pila de dinero, como si intentara, por pura fuerza de voluntad, que se multiplicara. El licenciado Morales se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto de un general que ha agotado todas sus estrategias. Fue Mateo quien rompió el silencio. Se había mantenido al margen durante el conteo, observando a su familia con una expresión indescifrable. «Esperen», dijo. Su voz sonaba extrañamente calmada. Se acercó a la mesa. Quizás aún no hemos contado todo. Todos lo miramos, sin comprender. Sacó su mochila, la que había traído de la Ciudad de México, y la puso sobre la mesa. La abrió y sacó un estuche de guitarra gastado. Lo abrió y dentro no había una guitarra, sino varios fajos de billetes, ordenados y sujetos con ligas. Cuando me fui de casa, comenzó a explicar sin mirar a su padre, estaba enojado, pero también asustado. Sabía que tenía que sobrevivir. Empecé a tocar en el metro, en los bares, en cualquier lugar donde me dejaran. Ahorré cada peso que pude. Luego conseguí un trabajo en un estudio de grabación, primero barriendo el suelo, luego como asistente. Aprendí a producir, a mezclar, empecé a hacer trabajos para otros músicos. No es mucho, dijo, su voz ahora un poco temblorosa. He estado ahorrando para comprar mi propio equipo, para montar un pequeño estudio, pero levantó la vista y miró directamente a su padre. Pero un estudio no es un hogar. El equipo se puede volver a comprar.
una familia, no. Con manos firmes, sacó los fajos de billetes y los puso sobre la pila de dinero de la kermés. «Cuenten ahora», dijo en voz baja. El licenciado Morales, con manos temblorosas, contó el dinero de Mateo. Sumó la cantidad al total que ya teníamos. Hizo los cálculos en un trozo de papel. Levantó la vista, sus ojos brillando detrás de sus gruesas gafas. «Sobra dinero», anunció, con la voz ahogada por la emoción. Por un momento, nadie reaccionó. La noticia era demasiado grande, demasiado increíble para procesarla. Luego, Elena soltó un sollozo, un sonido de pura e incrédula alegría. Ricardo se abalanzó sobre su hijo, no con la torpeza de su primer abrazo en la plaza, sino con una gratitud y un orgullo que lo abarcaban todo. Se abrazaron padre e hijo, no ya como dos extraños reconciliados, sino como dos hombres que habían luchado juntos y habían ganado. Yo miré a Esperanza. Tenía lágrimas rodando por las mejillas, pero sonreía, una sonrisa de una paz tan profunda que parecía iluminar la habitación. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante compartimos el conocimiento silencioso de que habíamos sido testigos no solo de la salvación de una casa, sino de la redención de un alma familiar. Dios no había hecho llover dinero del cielo, había obrado de una manera más sutil y mucho más hermosa. Había usado la fe de una mujer para movilizar a una comunidad, la astucia de un viejo abogado para ganar tiempo, la generosidad de cientos de personas para construir un arca, y finalmente el amor de un hijo pródigo para llevar esa arca a puerto seguro. El lunes por la mañana, la comitiva que fue al banco era muy diferente de la que se había reunido la primera vez. Ricardo caminaba con la espalda recta, su mano entrelazada con la de Elena. Mateo y Sofía iban a su lado. El licenciado Morales caminaba con un aire de triunfo contenido, y yo, Esperanza, iba con ellos, no como la líder, sino como una testigo privilegiada. Entramos en la oficina del señor Perea. El joven gerente nos miró con nerviosismo, esperando una súplica de última hora, una petición de prórroga. El licenciado Morales, con un gesto teatral, vació un maletín sobre el escritorio de Perea. El dinero, todo en efectivo, formó una pila impresionante. La deuda de la familia Valdivia, anunció el abogado con una voz que no admitía réplica. Capital, intereses ordinarios y moratorios. Queremos un recibo de finiquito y la cancelación inmediata de la hipoteca. Y lo queremos ahora. El gerente del banco, con los ojos desorbitados, solo pudo asentir y empezar a contar. Salimos del banco a la luz del sol de la mañana. La noticia, de alguna manera, ya se había extendido por el pueblo y una pequeña multitud nos esperaba fuera. Estallaron en aplausos y vítores cuando vieron salir a la familia. La gente se acercaba a abrazar a Ricardo y a Elena, a felicitar a Mateo. Era una celebración comunitaria, una victoria compartida. Esa tarde, la familia Valdivia en pleno se presentó en mi humilde casita. Se sentaron en mi pequeña sala que parecía a punto de estallar con la presencia de tanta emoción contenida. Fue Ricardo quien habló. Se había puesto su mejor traje, el que usaba para las grandes ocasiones. Su voz era grave, pero ya no había en ella rastro de amargura ni de orgullo. Solo una humildad profunda y sincera. «Doña Esperanza», comenzó, «no existen palabras en el diccionario para expresar lo que sentimos. Usted fue el instrumento, la chispa que encendió este fuego. Cuando todos, incluyéndome a mí mismo, nos habíamos rendido, usted tuvo fe». «No fui yo, don Ricardo», respondí honestamente. «Fue Dios quien obró a través de todos nosotros». «Lo sé», dijo él asintiendo lentamente. «Y por eso hemos estado rezando y hablando como familia. Hemos entendido que lo que se salvó no fue solo un montón de ladrillos y tejas. Lo que se salvó fue nuestro futuro, nuestra unidad. Y hemos llegado a una conclusión». Hizo una pausa, mirando a Elena y a Mateo, quienes asintieron en señal de apoyo. «Esa casa», continuó, su voz cargada de una emoción controlada, «ya no la sentimos nuestra, la sentimos como un monumento a la fe, a la comunidad, a la bondad de la gente de San Judas. Y un monumento debe tener un guardián.
No podemos pagarle con dinero lo que usted ha hecho. Sería un insulto. Solo hay una forma en que podemos no pagarle, sino honrar la deuda que tenemos con usted y con Dios. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Doña Esperanza, en nombre de mi familia, queremos que acepte la casa de la calle de los Fresnos como su hogar. Queremos darle nuestra casa. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Me quedé completamente paralizada, sin aliento. El título de esta historia increíble, la frase que había resonado en mi alma como una profecía, se había materializado frente a mí. La oferta era real. Me estaban dando su casa, la casona más grande y antigua del pueblo. Por un instante, mi mente se llenó con la imagen. Yo, Esperanza Morales, la costurera viuda, viviendo en esa mansión. La idea era tan vertiginosa, tan abrumadora, que me sentí mareada. Era la culminación de un cuento de hadas, el final perfecto para una historia de milagros. Pero mientras miraba los rostros serios y expectantes de la familia Valdivia, una claridad profunda y serena descendió sobre mí. La prueba final no había sido recaudar el dinero. La prueba final era esta. Miré a Ricardo, a Elena, a Mateo, a la pequeña Sofía, que me observaba con sus ojos inocentes. Vi en ellos no solo gratitud, sino un deseo desesperado de desprenderse de un peso. Querían purgar el pasado, empezar de cero, y creían que entregar la casa era la única forma de hacerlo. Pero en ese momento entendí la verdadera naturaleza de mi misión. No había sido para ganar una casa para mí, había sido para devolverles a ellos su hogar en todos los sentidos de la palabra. Respiré hondo y con la voz más suave y firme que pude encontrar, rompí el silencio. Don Ricardo, doña Elena, Mateo, las palabras que han dicho son el regalo más grande que he recibido en mi vida. El honor que me hacen al ofrecerme su hogar, su patrimonio, me conmueve hasta lo más profundo de mi alma, y precisamente porque entiendo el valor de lo que me ofrecen, no puedo aceptarlo. Vi la confusión en sus rostros. Ricardo frunció el ceño, a punto de protestar. Levanté una mano para detenerlo. Permítanme explicarles, continué. Cuando empecé este viaje, no lo hice por una recompensa. Lo hice porque sentí un llamado a ayudar a una familia buena que estaba sufriendo. Mi recompensa no es una casa, mi recompensa la recibí ayer en la sacristía, cuando vi a un hijo devolverle la esperanza a su padre. La recibí esta mañana, cuando vi a una familia caminar unida y con la frente en alto. La recibo ahora mismo, al verlos aquí, juntos, sanados y enteros. Esa es mi paga, y es más valiosa que todas las casas del mundo. Me incliné hacia ellos, mi voz ahora un susurro íntimo. Esa casa no es un monumento a mi fe. Es un monumento a la suya, a la fe que recuperaron. Es el lugar donde su familia se rompió y donde, por la gracia de Dios, se volvió a unir, más fuerte que antes. Es el legado de sus antepasados, sí, pero ahora es también el legado de su propia redención. Si yo la aceptara, les estaría robando ese legado. Se convertiría en la casa de la costurera a la que se la regalaron. Pero si ustedes se quedan, será para siempre la casa de los Valdivia, la familia que cayó y se levantó con la ayuda de su pueblo. Ricardo abrió la boca para hablar, pero las palabras no le salían. Elena lloraba de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de comprensión. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó Mateo, su voz llena de una frustración genuina. Sentimos que debemos hacer algo grande, y en ese instante, la última pieza del rompecabezas divino cayó en su lugar. El plan final, el verdadero propósito de todo, se reveló en mi mente con una claridad cegadora. Pueden hacer algo, dije, una sonrisa naciendo en mis labios. Pueden hacer algo mucho más grande y más hermoso que darme la casa. Pueden compartirla. Me miraron, perplejos. Esa casa es enorme, expliqué, la idea fluyendo a través de mí como un río. Ustedes no necesitan todas esas habitaciones, pero hay mucha gente en San Judas que sí necesita un refugio. Hay mujeres que huyen de la violencia y no tienen a dónde ir. Hay jóvenes que llegan de los ranchos para estudiar y no pueden pagar una renta.
Hay familias que pierden sus cosechas y necesitan un lugar donde quedarse mientras se recuperan. ¿Qué están proponiendo?, preguntó Elena, sus ojos muy abiertos. Propongo que transformen una parte de esa casa, quizás el ala que da al patio trasero, en un refugio, un lugar de paso, de acogida, la casa de la segunda oportunidad, un lugar financiado por una pequeña parte de las ganancias de la kermés que sobró y mantenido por el trabajo voluntario de la comunidad que ya ha demostrado su generosidad, un lugar que sea un faro de esperanza, un testimonio vivo y permanente del milagro que todos hemos presenciado. Así, su hogar no solo será su refugio, sino el refugio de muchos. Me detuve, dejando que la idea se asentara. Ricardo miró a Elena y vi en sus ojos un intercambio silencioso de asombro y aceptación. Mateo sonrió, una sonrisa genuina y llena de admiración. Fue Sofía quien, con la sabiduría inocente de los niños, dio el veredicto. ¿Podríamos tener amigos nuevos viviendo con nosotros, mamá?, preguntó. Elena la abrazó fuerte. Sí, mi amor, creo que sí. Ricardo se puso de pie y caminó hacia mí. Tomó mis manos entre las suyas. Sus manos, que habían estado frías y temblorosas la primera vez que nos vimos, ahora estaban cálidas y firmes. Doña Esperanza, dijo, y su voz estaba llena de una serenidad que nunca antes le había escuchado. Dios no solo la usó para salvar a mi familia y mi casa, la usó para darnos un propósito. Aceptamos. Su idea es la voluntad de Dios, pero le pedimos una cosa más. Dígame, respondí, queremos que usted sea la encargada de dirigirla, que sea la administradora de la casa de la segunda oportunidad, que su espíritu sea el corazón de ese lugar. Y a eso no pude negarme. Mi historia no termina conmigo mudándome a una gran mansión. Termina de una manera mucho más rica. Los meses que siguieron fueron de trabajo arduo y gozoso. Con la ayuda de don Javier el carpintero y de docenas de voluntarios, transformamos el ala oeste de la casona de los Valdivia. Creamos habitaciones sencillas pero acogedoras, una cocina comunal, una pequeña biblioteca. Mateo diseñó un pequeño estudio de música en el sótano, donde empezó a dar clases gratuitas a los niños del pueblo. La casa de la segunda oportunidad abrió sus puertas en Navidad. Su primera residente fue una joven madre soltera con su bebé, que había sido echada de su casa. Verla dormir segura y en paz bajo ese techo fue una bendición más profunda que cualquier posesión material. Yo no vivo en la casona. Sigo en mi pequeña casa, con mi máquina de coser y mi jardín de manzanilla, pero todos los días cruzo la calle y voy a mi verdadero hogar, el lugar donde la esperanza tiene una dirección física. Me siento en el gran patio central, que ahora vuelve a estar lleno de flores y de las risas de los niños. A veces, don Ricardo se sienta conmigo, y hablamos no del pasado, sino del futuro. Elena me trae café y pan dulce, y planeamos juntas las comidas para nuestros residentes. La gente del pueblo ya no susurra sobre la desgracia de los Valdivia. Hablan con orgullo de la casa de la segunda oportunidad. El título de mi historia, ese que resonó en mi corazón aquella madrugada, resultó ser cierto, pero de una manera que nunca hubiera imaginado. Dios me usó para salvar a una familia, y ellos, en su gratitud, no me dieron las llaves de una propiedad, sino las llaves de un propósito. Me dieron un hogar en el corazón de su milagro, y ese, descubrí, es el único tipo de casa que un alma puede habitar para siempre.